análisis y actualizaciones cartográficas. Muchas gracias, concejal Oscar. Entonces, concejales que estén de acuerdo con la proposición, por favor, levantar la mano. Es aprobada por unanimidad. Gracias, señorita secretaria. Entonces, vamos a terminar con el tema de proyecciones hídricas, que nos va a ayudar el ingeniero Mario, y en la intervención de las personas que están inscritas. Entonces, en ese orden de ideas, para hacerles la palabra a la administración municipal. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en principio vamos a mostrar de manera general las áreas de desarrollo en términos de área general, y luego el ingeniero intervendrá en el tema de la capacidad hídrica. Tenemos aquí, tal vez no se vea tan bien, el perímetro urbano, que son cerca de 115 hectáreas, que es parte de lo que estamos definiendo como perímetro urbano. En términos de área bruta, en tratamiento de desarrollo, hay cerca de 46 hectáreas dentro del perímetro urbano para ese desarrollo, dentro del perímetro urbano que está dentro del acuerdo 063 que se retomó en este ejercicio. A partir de ahí, y descontando ya elementos de espacio público, de perfiles viales proyectados, de los elementos de la quebrada Chimicé, el acotamiento de ronda de la quebrada Chimicé, digamos, a partir de todo ello, de esos 46 quedan cerca de 37 hectáreas, digamos, ya para el desarrollo como tal, en términos urbanísticos. En todo estos, ya es lo que haremos en la siguiente revisión, en términos de sectores normativos. Dentro de esos áreas de tratamientos, tenemos el sector normativo 10, 10A, 11, 12, 5, 7, 8 y 9. Varios de ellos corresponden a temas de áreas de actividad residencial, áreas de actividad múltiple, que ya están entre paréntesis mixto, bien de interés social y prioritaria, y algunos para el desarrollo de áreas dotacionales, de áreas de equipamientos. Entonces, tomando en cuenta básicamente las áreas que están dentro de las áreas de actividad residencial y área de actividad múltiple, dentro de esas 37 hectáreas, vemos que para el tema de áreas de desarrollo para viviendas de interés social y prioritario, hay cerca de 1.15 hectáreas, donde estamos definiendo que puede llegar a haber una cantidad aproximada de 204 unidades residenciales para vivienda de interés social. Descontando de allí los temas de áreas de sesión obligatoria, las áreas propias que se necesitan para vías locales, zonas sociales, áreas de estacionamientos, áreas privadas, y esto con una altura máxima de hasta 3 pisos. En las áreas residenciales, que son cerca de 19.68 hectáreas, digamos, de allí se descontó las áreas de sesiones obligatorias del 25%, con un área útil de 14.75, y de allí se descuentan también igual áreas para el desarrollo de la urbanización en términos de vías locales, zonas sociales, estacionamientos, zonas verdes privadas, y digamos que de esos puedan que haya útiles específicamente cerca de 10 hectáreas. Para el desarrollo de en un techo máximo de unidades multifamiliares de hasta 3 pisos, con un área mínima de 180 metros cuadrados. Esto nos da de manera general cerca de 2.296 unidades residenciales para este sector. Para las áreas de actividad múltiple, donde pueden haber áreas residenciales y áreas comerciales, hay cerca de 15.05 hectáreas, con unas sesiones obligatorias del 25%, igual que el anterior y que los anteriores. Se descuentan también de manera general y aproximada áreas para vías locales, zonas sociales, estacionamientos, y de ello para temas residenciales, descontando ya temas comerciales, se define que puede haber cerca del 7.9 hectáreas para el desarrollo de estas actividades en estos sectores normativos. En ese sentido, la cantidad aproximada de unidades residenciales que se podrían llegar a dar son de 1.317. Ya todos estos sumados, los que están en verde, nos darían la cantidad de unidades residenciales de 3.817,
y esto, digamos, en términos de población podría llegar a haber 11.796 habitantes, digamos, en todo ese sector. Ya después de esto, ya le dejo a cargo al ingeniero Mario que nos haga esa proyección ya respecto de los temas de servicios públicos. $11.796. Buenas noches, señores concejales, a todas las personas que están presentes y a quienes nos siguen por redes sociales. Bueno, este es un tema que es muy importante para saber cómo va nuestro desarrollo. Corpo Guavio, hablando con ellos hace una semana con los consultores que están haciendo los estudios acerca de las concesiones de agua.
después de esto ya le dejo a cargo al ingeniero Mario que nos haga esa proyección ya respecto de los temas de servicios públicos. $11.796. Buenas noches, señores concejales, a todas las personas que están presentes y a quienes nos siguen por redes sociales. Bueno, este es un tema que es muy importante para saber cómo va nuestro desarrollo. Corpo Guavio, hablando con ellos hace una semana con los consultores que están haciendo los estudios acerca de las concesiones de agua, estuvimos mirando de manera detenida lo que corresponde al acueducto, al río Siecha y a la quebrada del Oval principalmente. Lo que tiene que ver con la permanencia de caudales en el río Siecha, hablando específicamente de la oferta hídrica. Porque aquí tenemos que ver dos cosas. Uno, la oferta y otro, la demanda. Entonces, hablemos en este momento de la oferta. Acá presentamos una curva de duración de caudales que ya la hemos presentado en varias oportunidades. De un estudio que hizo la Universidad Católica, nosotros lo estuvimos revisando. Los datos están hasta el 2014, pero esto no quiere decir que con esos datos no se puedan realizar proyecciones. Como la curva lo que hace es acumular caudales, entonces no necesitamos en este momento tener 2016, 2017, etcétera. Esa es simplemente la proyección, y aquí lo que nos va a indicar la curva es la probabilidad de que un caudal sea igualado o excedido. Por ejemplo, un caudal de 1 metro cúbico sobre el río Chipatá, ¿cuál es la probabilidad de excedencia? Estaría más o menos sobre el 38%, ¿cierto? El 38% puede ser igualado o excedido si vamos al 95%. Entonces aquí presentamos una ecuación que con esa ecuación se puede calcular para cualquier momento del tiempo. Digamos que el 95% del tiempo se puede calcular exactamente el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y? El valor de Y corresponde al caudal. Para el 95% estamos por el orden de 0.37, de 0.037 litros por segundo. Estaríamos por aquí más o menos. Entonces, nosotros presentamos estos con datos, o sea, nosotros vamos a las fuentes. Esto es del IDEAM, nosotros también solicitamos la información al IDEAM, comparamos con la información que elaboró la Universidad Católica y que presentó en un estudio que ustedes lo encuentran en internet. Ahí pueden consultarlo fácilmente. No estamos suponiendo cosas, no estamos suponiendo cosas. Estamos diciendo lo que hay con datos. Si alguien tiene unos datos diferentes porque tiene una estación limnimétrica o limnigráfica diferente, pues que la presente, ¿cierto? Porque he escuchado muchas cosas a que es que estamos dando información que no corresponde o amañando las cosas. No, esto mismo lo tiene Corpo Guavio. Aquí esta curva la estamos presentando un poquito más en detalle con los datos que existen. Entonces ahí ustedes pueden consultar cuánto es el caudal, qué permanencia de caudales tiene. Estas curvas son muy importantes, sobre todo cuando se proyecta en qué momento debe pensarse en hacer un almacenamiento, porque aquí tenemos que pensar en un caudal ecológico, que no sabemos si esté en el orden del 75% hacia adelante o en el orden del 95%. ¿Cierto? Entonces ahí de para acá ya tenemos que empezar a mirar cómo tenemos que hacer el almacenamiento en reservorios o en el sistema que sea. No interesa, lo importante es que se haga un almacenamiento, porque el recurso existe. Y como ya hemos hablado varias veces, o sea, estamos viviendo un fenómeno de cambio climático, acompañado de unos fenómenos de variabilidad climática que vienen siendo estudiados desde hace mucho tiempo. El IDEAM tiene
información de estos estudios del fenómeno del niño y de la niña desde, no sé, desde la mitad del siglo anterior. ¿Sí? Ya están perfectamente documentados, esto ya se conoce. Entonces, esta es la información que nosotros podemos presentar para poder decir que en este momento, en el 95% del tiempo o en el 100% del tiempo, tenemos el caudal que nosotros, por lo menos nosotros tenemos concesionado. Pero como estamos, digamos, con un límite, siempre hemos venido desde hace muchos años y ya las administraciones anteriores siempre han venido hablando del mismo tema. Hay que hacer almacenamiento de agua. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque no sabemos en uno de estos fenómenos de variabilidad climática qué puede ocurrir. No sabemos que el caudal se puede disminuir en la fuente. Y vuelvo y repito, esto es con datos. No es que me parece, fui, miré, me encontré con una piedra. No, es que eso no es. Son con datos que nosotros podemos hacer proyecciones de obras que se requieran, dimensionar una presa o dimensionar un reservorio, etcétera. Así es como se hacen las cosas. En el país siempre se han venido haciendo de la misma manera. En todo el mundo lo hacen de esta forma. Entonces no es con otro tipo de información ni con el me parece que. Entonces continúo. No sé si haya alguna duda al respecto aquí con esta información que les estoy presentando. Gracias. No, miremos primero. Bueno. Con relación a la pregunta que hizo el concejal Wilmer hace un momentico, que me disculpa, es que no recuerdo el dato bien, ¿cuánto eran? 30 litros por segundo. 30. Son 30 litros por segundo, aproximadamente 2.592.000 litros día. Bien, listo. ¿Para cuánto alcanza? Para 16.200 habitantes. Entonces, nosotros tenemos concesionado alrededor de 30, tenemos por un lado 28, por el otro lado 2 algo, alrededor de 31 litros por segundo. Aquí tenemos una proyección de población, y aquí también quiero hacer una claridad. Algo muy diferente es la proyección de población, con los métodos que existen, en todo el mundo los usan, es que no es Huasca el que los está usando. Y otra cosa es la capacidad máxima de ocupación, son dos cosas absolutamente diferentes. Una, ¿cuándo se logrará? Pues para eso están los métodos de proyección de población. Entonces aquí tenemos información también oficial del DANE, no es que me la inventé, no es que me parece, no es que vi, etcétera, no, es población, es proyecciones de población, y que quede bien claro ese concepto. Es que es diferente que yo tenga 100 hectáreas y que las vaya a ocupar en 12 años, es que ya ahorita muestro, mientras hace un momentico Corpoboe está explicando, dice una comparación de las curvas para comparar la población que están asumiendo que supuestamente se puede ocupar en 12 años. Claro, puede haber fenómenos, ¿sí? Pero tenemos que mirar en qué ciudades y por qué razones han ocurrido estos fenómenos. Nosotros, el municipio de Huasca no es un país, no es un municipio, disculpe, no es un municipio donde se permita la industria. El decreto 3600 del 2007 lo prohíbe expresamente. También dice que si no hay zonas industriales donde ya hayan desarrollado tantos porcentajes de sus parques, pues no podrán desarrollarse. Es decir, la industria no va a poder crecer. Entonces, en ese sentido, quiero que entiendan que los fenómenos que nos pueden hacer crecer, donde llegue la población, pues tendremos que irlos identificando poco a poco porque las cosas van cambiando y no sabemos de qué manera. Pero existen unas proyecciones que nos indican de qué manera o qué número de población puede llegar a haber. Entonces, para el 2021, 7.794 la población urbana. Para el 2035, que es el horizonte, 11.522 habitantes. Esto es de manera independiente
¿A cuánta población puede caber dentro del área urbana? Porque si es así, ya dentro de 4 años hay que empezar a formular el nuevo esquema de ordenamiento y volver a proyectar otra zona urbana. Entonces hay que mirar estos fenómenos y para qué utilizar esa máxima densidad de la población que puede caber en el territorio. Pues, por ejemplo, para las redes de servicios públicos, principalmente las de alcantarillado. Las de acueducto se pueden ir extendiendo o se pueden gradualmente ir cambiando los diámetros, aunque pues no debiera, pero es que aquí hay redes que ya llevan 40, 50 años funcionando con los mismos diámetros. Entonces, bueno, continuando, ¿por qué sí es importante las redes de alcantarillado? Porque aquí pues ustedes saben que cambiar una red de alcantarillado, un tramo de red de alcantarillado es supremamente costoso y pues por ahí ya tiene que discurrir toda el agua que haya sido proyectada para una determinada área aferente o un área de drenaje, bien sea pluvial o sea de aguas residuales. Entonces, aquí pues hicimos este cuadro, cuál es el caudal de acuerdo a la población que se va, de acuerdo al crecimiento de la población. Si nosotros llegáramos a tener una población de 30.000 habitantes, un segundito, si llegáramos a tener una población de 30.000, necesitaríamos 55 litros por segundo. O sea, 30.000 habitantes. 30.000 habitantes es una población como... Tocancipá tiene más o menos 15.000 actualmente y tiene 160 hectáreas, ¿sí? La zona urbana. Entonces necesitaríamos pensar que el territorio que tenemos, pues no, ahí no, y ellos están creciendo verticalmente. Entonces quiero mostrarles, ¿qué otra tenemos ahí? Porque si no cambiamos acá, ¿no? Ah, bueno, entonces, sí. Qué pena, presidente. Digamos que es con respecto a lo que su merced menciona, digamos que se tiene un estimado de cómo puede incrementar la población en el municipio de Huasca, digamos que sean cifras, y su merced nos da un crecimiento, un hipotético en crecimiento a 30.000 habitantes, y digamos que este crecimiento se da de forma exponencial según los cálculos aproximados. Entonces digamos que este cálculo de 30.000 habitantes, si se siguiera de esta manera exponencialmente, ¿a cuánto tiempo se prevé que pudiera tener esta población el casco urbano si se sigue acelerando de la misma manera? A ver si le entiendo su pregunta a mí. Permítame, voy a mostrarle esta gráfica y ya miramos lo de su pregunta. Esta línea color café nos representa la tendencia, nos representa los censos desde el año 85, ¿sí? Hasta el 2018, y el último nodo que está aquí, este nodo, nos representa la proyección de población que hace el DANE. Si observan bien, tiene una tendencia, y ahí está, ahí les coloqué también la formulita para poderla calcular de manera exponencial. Esta otra curva, la azul, la coloqué para que pudieran apreciar cuál sería el tipo de tendencia. O sea, no se ajusta nada, ni siquiera una exponencial, que es la que más se ajusta, ¿sí? Hablando, digamos, en términos de cómo voy a proyectar yo mi población. Lineal, pues mucho menos. No se ajusta absolutamente a nada. Además, ustedes pueden ver la diferencia que puede haber, son 15, son 5, 10, 15, son como 10, perdóneme, 5, 10, 15, como alrededor de unos 18.000 habitantes que estaríamos hablando de que van a llegar aquí en 12 años. ¿Sí? Entonces, es una cosa que se sale de todos los supuestos, se sale se sale de todas las proporciones. Una cosa es el área que tenemos y la posible
densidad máxima que se pueda llegar a tener, y otra cosa es el crecimiento de la población que se tenga. Ingeniero, disculpe, lo interrumpo, y concejal Oscar me solicita el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, digamos que, de acuerdo a las cifras, digamos que con respecto al primer enfoque, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, determinó que el tamaño poblacional del municipio era de 12.208 habitantes. Se estimaba que según este censo, para el año 2018 la población aumentaría a 15.362. Comparado con esta cifra, con el Censo Nacional Poblacional del 2018, podemos decir que las proyecciones realizadas en 2005 estuvieron sobreestimadas en apenas un 0.9%, evidenciando que pues el modelo de proyección para Huasca pues fue adecuado y de acuerdo a las dinámicas poblacionales que tuvo el municipio. Así las cosas, teniendo en cuenta este dato, el crecimiento poblacional del municipio entre el Censo Nacional Poblacional del 2005 y 2018 fue del 22,8%, lo que representa en crecimiento en términos absolutos de 2.784 personas. Ahora, el Censo Nacional Poblacional vigente proyecta que para 2035 los habitantes del municipio ascenderán a 21.806 personas, lo que representa un aumento del 45,5%. Con respecto a esto, quisiera saber si aproximadamente esa es la estimación que se tiene proyectado para el municipio y no los 30.000 o 35.000, digamos, para tener como cifras exactas y no de pronto sobredimensionar el crecimiento, o por el contrario, pues dar falsas cifras. Digamos que esto es de acuerdo al Censo Nacional Poblacional, no puede que varíe o no varíe. Evidentemente, pues digamos que acá hubo un sobreestimado del 0.9% con respecto a 2005 versus 2018. Entonces sí quisiera tener claridad en cuanto a aproximadamente cuánto podríamos estar en 2035. Gracias. Si crecemos un 45,5% o más o menos. Gracias. Gracias, presidente. Sí, concejal, mire, esta curva precisamente que les estoy mostrando acá abajo es la de los censos, y este último nodo es la que corresponde al estimado por el DANE, ¿sí? Para la población urbana, ¿sí? Es importante aclarar, eso es un dato urbano. Y esta azul, es que coloqué acá una cifra, pero puedo colocar acá cualquier otra cosa, puedo colocar 25.000. No, ni siquiera se ajusta a ningún método, y ya precisamente, concejal, usted lo acaba de decir, la variación fue mínima, ¿sí? O sea, esto no es algo que nos estemos inventando aquí, esto ya está y todo el mundo lo utiliza, ¿sí? Si ya hay algún tipo de diferencia, pues ya es otra situación que se puede llegar a presentar, pero que muy seguramente para el municipio de Huasca eso no va a ocurrir. Todas las tendencias de crecimiento, pues todo apunta a que no sea así. Y pues vuelvo y repito, nosotros tenemos que utilizar información oficial, no supuestos o venga, miramos qué pasa, no. Ya les dije, lo que utilizamos para los cálculos de los caudales es información del IDEAM. Para la población utilizamos información del DANE. Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos, digamos, como utilizando, si hay alguien que tiene otro método y pues que lo pueda validar, perfecto, ¿cierto? Escuchaba yo tal vez ayer a Julio Sánchez, donde él decía que se iba a dar algo sobre la construcción de vivienda, o que se iba a venir algo, que era algo absurdo, que iba a llegar acá una construcción de vivienda increíble con el nuevo esquema de ordenamiento territorial. Eso es porque no se conoce el actual. Incluso el actual esquema de ordenamiento, ustedes pueden mirar en el artículo 62, donde define el tipo de desarrollo que puede darse, nos permite mayor densidad que lo que se está proponiendo en este momento, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero es que los lotes son de 7 por 15, sí, los lotes son de 7 por 15, pero en unifamiliares. Ahora, en bifamiliares y trifamiliares son de 9 por 15, y con un atenuante del nuevo ordenamiento, que tiene unas áreas mínimas para la vivienda. Este actual, digámoslo, el acuerdo 063 del 2000 no tiene las áreas mínimas para vivienda. El multifamiliares no dice cuánto se puede desarrollar. Un multifamiliar de 180 metros cuadrados en 2 pisos puede albergar
no sé, 5, 6, 7, como lo diseñen, o sea, en este momento se está colocando, digamos, como una solución a ese problema que se venía dando. Entonces, yo no veo en este momento que esto se esté densificando. Ustedes mismos pueden consultar el acuerdo 063, el artículo 62 y el artículo 206. Ahí perfectamente se ve cómo la manera como se pueden hacer los desarrollos en multifamiliares y en trifamiliares, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones actuales, entonces, ¿por qué no se ha venido un mar de gente a venir a hacer desarrollos acá? Ya tendrían, desde el 2000 pudieron haberlo hecho. Estamos en el 2021, no se ha hecho. No hay las solicitudes para nuevos desarrollos, lo que es en la empresa en Ecosiecha, ha habido tal vez 2 solicitudes para certificados de viabilidad y disponibilidad del recurso. Entonces, no es cierto que se esté incluso degradando o se esté haciendo algo peor no voy a decir peor de lo que está, sino que se esté intentando aumentar la densidad de la población. Si nosotros en un multifamiliar, o en general, si las personas hicieran un desarrollo de 5 unidades por cada multifamiliar, en este momento se podrían colocar 5.277, si fuera de 6 sería 6.333 unidades, ¿sí? A diferencia, lo que acaba de explicar acá el ingeniero, está muy por debajo de esas densidades máximas que se podrían llegar a alcanzar. Tenemos la otra. Bueno, en cuanto a las aguas residuales, en este momento pues el municipio avanza lo que corresponde a la fase 1, que es que corresponde la fase 1 del Plan Maestro de Alcantarillado, que como ustedes ya saben corresponde a la separación de las redes de aguas negras y aguas lluvias. Esto es muy importante, concluir con este tema de la separación de las aguas para poder poner en funcionamiento de manera óptima la planta de tratamiento que la corporación en este momento se encuentra diseñando y pues que el municipio también por la sentencia del río Bogotá pues tiene que sacar adelante. Pero con esta fase 1 pues apenas se llegaría a un 37% aproximadamente. Es necesario buscar los recursos para el otro 63% que hará que en el futuro pues se puedan tratar las aguas adecuadamente y se pueda cumplir con los permisos de vertimientos. Este es un perfil hidráulico de la actual planta de tratamiento, pues que no se han hecho inversiones porque hasta que no se sepa qué se va a hacer, si se va a utilizar esa infraestructura existente o definitivamente esa ya no funciona y pues se tenga que construir algo nuevo, pues no se hace necesario o hacer inversiones en esta planta de tratamiento. Pero no sé si hasta acá haya alguna duda al respecto. Concejal Germán. Gracias, presidente. A ver, ingeniero Mario, perdóneme. Es que yo tuve la fortuna de hacer una visita en compañía de algunas personas a la bocatoma donde se capta el agua para el acueducto municipal. Y pues usted más que nadie sabe que yo no soy técnico, yo no soy ingeniero, no soy arquitecto. Soy un empírico que está interesado en visitar las obras y las situaciones que se presentan en el municipio. Yo para eso no necesito autorización de nadie, necesito es tener la decisión de ir a hacer las visitas y pasar revista a las situaciones, a las obras que tenga el municipio y que yo deba hacerle control político.
teniendo en cuenta eso, en la visita que se hizo, noté o percibimos los que fuimos a visitar esa Boca Toma, que primero la tubería está al aire libre, y que allá hay una planta que capta el agua, e incluso casi que yo me voy allá porque está cubierto por unas tablas y están podridas. Yo estoy comentando lo que vi, porque no sé si sea necesario, se requiere o hace falta que la empresa de Ecosiecha le dé una mano a la infraestructura de esa planta de captación que hay allá. Asimismo, especialmente me preocupa el tema de la tubería porque está muy expuesta. No sé si de pronto alguien le dé por pasarse por allá, levantar la tubería, se la lleva y quedamos bien. Entonces, lo que me preocupa el interés de este comentario es saber qué dimensión o cómo ha visualizado la empresa de Ecosiecha para hacer la intervención de obras, para hacer mejoramiento y para garantizar que no ocurra un desastre, porque puede ocurrir una avalancha, alguna cuestión que suceda allá en eso, y se puede llevar toda esta estructura. Entonces, quisiera saber cómo tiene proyectada la empresa de Ecosiecha al respecto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, concejal, para ir a la Boca Toma pues no requiere permiso, pero a las demás obras de infraestructura como la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de tratamiento de agua potable, sí. Nosotros tenemos una puerta, está cerrado, está con malla y sí requiere el permiso. Más teniendo en cuenta en la pandemia en que nos encontramos nosotros, primero que todo no podemos exponer a las personas que están ahí a que llegue otra persona y no sabemos si es portador o no portador del virus, etcétera. En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, son pozos muy profundos. ¿Qué ocurre si una persona llega allá, no tiene EPS, ARL, no tiene nada, llega allá, entra, como el caso del señor, entra, no pide permiso? Sí, le pido el favor de que sea decente y no ingrese si no tiene permiso. Entonces, en ese caso, llega a ocurrir un accidente, nosotros tenemos esa planta. Entonces, ¿quién es el responsable? Entonces, eso es como yo en venir a entrarme a la alcaldía, porque la alcaldía es de todos. No. Pedimos un permiso, yo creo que se le puede otorgar un permiso, no hay ningún problema, si necesitan información se le da, una orientación se le da, etcétera. Las bocatomas no, están dentro de los ríos, en las rondas de los ríos, allá no hay ningún problema. Hay una tubería que efectivamente está expuesta y así se diseñó porque era imposible en su momento enterrarla. Entonces se colocó este tipo de material, está expuesta en aproximadamente 1 kilómetro, kilómetro y medio, así se encuentra. Con relación a nosotros tenemos de la bocatoma del río Chipataca, tenemos 2 bocatomas y una sobre la quebrada del Ubal. Estamos en proceso de presentar a Corpo Guavio un proyecto para solicitar de una de ellas un caudal de 20 litros por segundo para no hacer una obra nueva, sino unas adecuaciones mínimas para poder captarlo, y de la otra 8 litros por segundo para cumplir con la concesión que tenemos sobre el río Chipatá. De la quebrada del Ubal, pues no, en este momento no requerimos hacer ninguna otra concesión. Como vimos en la tabla, nosotros tenemos hasta el 2035 para una población de la proyectada urbana, que serían 11.522, y la rural que serían 1.115, tendríamos alrededor de unos 23 o 24 litros por segundo, depende cómo sea el crecimiento, pues que se tiene previsto que sea así como se ha expuesto. Entonces, por esta razón, pues Ecosiecha, digamos, en cuanto a la tubería, no va a ser absolutamente ingeniero, nada qué más. pena lo interrumpo. El señor Nilsson creo que tiene una precisión. Sí, ingeniero Mario, sobre ese mismo tema. O en ¿Es para que le replique? No, es sobre ese mismo tema, pero es para no sé si ya terminaría el ingeniero Mario para poder intervenir. Ingeniero, pues acabe su exposición y ya continúa.
No, ya, ahí ya, termino. Sí, señor. No sé, concejal, si tuvo... Ok.